Todo en tonos neutros y sin contrastes. Por todos los lados escuchamos que los tonos neutros son los más elegantes, los que mejor quedan, los más fáciles de aplicar, y es así, pero con una enorme condición: siempre que se acompañen bien. Si no se acompañan bien, los tonos neutros son sosos, fríos, aburridos y hacen los espacios planos. De hecho, es más fácil confundirse o cometer errores en decoración con los tonos neutros que con tonos más subidos, más potentes o más agresivos como los oscuros o los muy saturados. Veamos un ejemplo de lo que quiero decir. Como vemos en este salón, está decorado íntegramente por tonos neutros, desde los muebles hasta los textiles, cojines, cortinas, todo. Y como vemos, es un salón plano, soso, nada elegante, y tiene unos muebles bonitos, pero no luce nada, ¿verdad? Este es solo un ejemplo de que cómo los tonos neutros por sí solos no funcionan, y que es más fácil equivocarse con solo tonos neutros que con colores más agresivos y oscuros, como por ejemplo un azul oscuro. Como vemos, queda mejor un potente azul oscuro que todo en tonos neutros, o por ejemplo con un verde oscuro potente también. Queda de maravilla, ¿verdad? Así que los tonos neutros sí, pero siempre si se acompañan bien. Si no, no. Son los más aburridos, los más sosos y los que menos dicen. Bien, después de ver esto puede que estés pensando, vale, todo esto está perfecto, pero yo quiero decorar mi casa en tonos neutros y quiero que quede bien. ¿Cómo puedo hacerlo? Muy fácil, hay que añadir contraste y textura, simplemente eso. Volvamos al salón otra vez. Siguiendo la línea de los tonos neutros, vamos a añadirle unos cojines en tonos neutros, pero que van a crear más contraste y le van a añadir textura. Y también vamos a poner unas cortinas en tonos neutros, pero un poquito más cálidas, para generar algo más de contraste. Y bueno, ya vemos que el salón empieza a dejar de ser tan plano y lineal, y solo estamos utilizando tonos neutros. Luego podríamos seguir, por ejemplo, añadiendo algún cuadro o algún elemento decorativo, igualmente en tonos neutros, pero generando un poquito más de contraste. Y como vemos, independientemente del estilo decorativo o de si gusta o deja de gustar la decoración, lo que sí hemos logrado es que este salón soso deje de serlo al acompañar bien los tonos neutros, que es la premisa de este error decorativo. Y bueno, si ya le añadimos una gran planta, rizamos el rizo, pero eso es otro tema. Así que recuerda, por favor, tonos neutros sí, siempre que vayan bien acompañados, porque si no puedes caer en uno de los mayores errores de decoración, que es crear espacios planos. La proporción no es uno de los mayores errores decorativos, lo que es el error es no cumplirla, no tenerla en cuenta. Para mí la proporción en decoración de interiores es todo. Es la relación entre el tamaño de una pieza que vas a utilizar junto a otra y cómo se relacionan todas esas piezas con el espacio, con el tamaño del espacio donde están ubicadas todas esas piezas. Veamos algunos ejemplos de mala proporción que lo vamos a entender mejor. Vamos a utilizar la foto del mini reto de esta semana. Fijaros en el elemento decorativo que vimos en la pared. Es un adorno demasiado pequeño para la pared, ¿verdad? Cuidado, no quiero decir que no puedas ponerlo si te gusta. Lo que digo es que queda desproporcionado, y eso hará que estéticamente no se vea bien. Otro ejemplo que podemos ver de mala proporción es la alfombra. Es demasiado pequeña para toda la zona de asientos. Parece un pegote ahí en medio sin sentido alguno. Estos son solo algunos ejemplos para ilustrar de forma fácil el concepto de la proporción. Hay muchas reglas y directrices para saber escoger adecuadamente los muebles, el tamaño de los muebles, para que guarden proporción con todo lo que los rodea. Lo puedes ver en este vídeo de aquí. Pero la proporción también es algo más que medidas. Es un concepto un tanto abstracto, que a veces nos sirven las medidas. No tenemos nada a lo que agarrarnos, porque la proporción se ve, se siente, se nota a primera vista. Pero si todo esto te resulta muy confuso, cuando vayas a comprar algo que quieras poner junto a otra pieza o sobre ella, y quieras que quede bien proporcionado, simplemente huye de los extremos. Es decir, que no sea ni mucho más grande que esa pieza sobre la que lo piensas poner, ni mucho más pequeño que se pierda en la inmensidad de esa pieza sobre la que lo piensas poner. Este error en decoración es uno de los más comunes, también es el que más se suele pasar por alto. Hemos visto en una revista o en internet un color, nos ha encantado y hemos ido a la tienda, lo hemos comprado y lo hemos aplicado en nuestras paredes, y cuando lo hemos aplicado hemos dicho:
pues quedaba mejor en la revista, ¿verdad? Esto nos ha pasado alguna vez a todos. Eso pasa por dos razones. Una de ellas, que es la que estamos viendo ahora, es por no tener en cuenta la orientación de la vivienda. La otra la veremos más adelante. Y es que dependiendo de la orientación solar de esa estancia donde vamos a aplicar el color, esa estancia recibirá una luz u otra. Y dependiendo de esa luz, el color se va a comportar de una forma u otra. Por ello es importante conocer estos datos que vamos a ver a continuación para elegir el color perfecto. Las estancias que dan al norte son las más oscuras, con una luz suave, plana y fría durante todo el día y haciendo que los colores se vean más fríos. Por lo que en estos espacios los colores saturados o cálidos funcionan muy bien, ya que por un lado compensan la luz fría y plana que reciben por la orientación y por otro lado, como los colores se van a ver algo más fríos por la luz que reciben, podemos utilizar sin miedo colores cálidos o más saturados sin caer en excesos, ya que la luz que reciben estas estancias va a hacer que los veamos un poquito menos saturados y un poquito menos intensos. Así que si, por ejemplo, si nuestro dormitorio está orientado al norte y hemos elegido un bonito azul grisáceo para pintar nuestro dormitorio y lograr un efecto relajante, ese azul grisáceo, cuando lo apliquemos en nuestras paredes orientadas al norte, donde los colores se ven más fríos y más planos, se va a convertir prácticamente en un azul muy grisáceo y apagado. Y ahí es donde decimos, pues en la revista se veía mejor. En este caso, hubiera sido mejor elegir un azul un poquito más saturado, para que cuando lo aplicáramos en nuestras paredes orientadas al norte, donde los colores se ven más fríos y planos, ese azul más saturado que hemos elegido se convertirá en un azul más suave y sereno, dando como resultado, ahora sí, un azul tranquilo que no se convierte ni en muy grisáceo ni en muy apagado. Esto en lo que se refiere a las estancias orientadas al norte. Ahora veamos las estancias orientadas al sur. En las estancias que están orientadas al sur son las que más están expuestas al sol, por lo que son más soleadas y luminosas, desde por la mañana hasta por la tarde, con una luz más cálida, haciendo que los colores se vean más intensos y cálidos. Por lo que los colores que mejor funcionan en estas condiciones son los colores menos saturados, fríos o cálidos grisáceos. Por ejemplo, si vamos a pintar nuestro salón de un beige suave y tranquilo porque queremos un salón sereno y calmante, cuando apliquemos ese beige suave y tranquilo a nuestro salón, orientado al sur, se va a convertir en un beige mucho más cálido, más saturado y más intenso gracias a la luz que recibe. Y puede que ese ambiente sereno que estábamos buscando en el salón se pierda y en su lugar obtengamos un ambiente más cargado, más acaramelado, más intenso. En este caso, un beige grisáceo funcionaría muy bien para lograr ese ambiente suave y tranquilo, porque cuando lo apliquemos en nuestro salón orientado al sur, que hace que los colores se vean más cálidos e intensos, ese beige grisáceo se verá más cálido y menos grisáceo, dando como resultado, ahora sí, un beige suave y tranquilo. Por cierto, todo esto funciona exactamente al revés en el hemisferio sur. Y si todo esto a ti te parece un rollazo y tú lo único que quieres es pintar tu casa con un color bonito, que te haya gustado y dejarte que si norte, sur, cálido, frío, lo mejor que puedes hacer es una muestra de color en las paredes. Pero tiene que ser una buena muestra. Ese es otro de los errores decorativos que vamos a ver ahora mismo. Esta es una de las recomendaciones que más insistente soy con mis clientes. Muy pesado. Haz muestras de color siempre, pero hazlas bien, no como estas. Si alguna vez os han hecho una muestra así, esa muestra no sirve para nada, nada más que para ver un pegote de color en la pared. Para hacer una muestra bien tiene que cumplir 4 puntos. El primer punto es que una muestra de color tiene que llevar las manos que sean necesarias hasta que cubra completamente. Es decir, si el color que hemos elegido cubre con 3 manos, necesitamos una muestra con 3 manos, pues si no, no veremos el color como es. El segundo de ellos es que la muestra sea relativamente grande, sencillamente para que podamos ver bien de forma generosa cómo es el color y cómo actúa sobre nuestro espacio. El tercer punto, y no menos importante, es que las muestras de colores se hacen siempre al lado de las puertas, ventanas y suelos, para ver cómo funciona ese color con las puertas, ventanas y suelos que me imagino que ya tendrás en casa. Si lo haces en medio de la pared, no sabes cómo combina ese color con tu suelo, ni con tus muebles, ni con tus puertas, ni nada.
Y el cuarto punto es que se debería observar durante todo el día la muestra de color. No te digo que te sientes en una silla a ver pasar las horas enfrente del color, pero sí que lo vieras por la mañana, por la tarde y al anochecer, porque según la cantidad de luz que va recibiendo y la orientación de la estancia, como ya hemos visto, ese color se va a ir comportando de una forma u otra. Y te puedes llevar una gran sorpresa si pintas todo tu dormitorio con ese color y de repente por la tarde pierde toda su saturación y se queda apagado, triste o frío. Haciendo así las muestras de color, te aseguras que ese color es el perfecto para esa estancia. Otro de los mayores errores en decoración que cometemos es colgar los cuadros mal colgados y también desproporcionados. Todo depende de la obra y de su tamaño, pero a la hora de colgar un cuadro hay unas reglas simplificadas que nos pueden ayudar mucho a colgar ese cuadro correctamente dependiendo de su tamaño y de lo que lo rodee. Vamos a conocerlas. La más generalizada y que suele funcionar muy bien es la de colgar un cuadro a la altura de los ojos. Es decir, la mitad del cuadro más o menos que quede a la altura de los ojos. Pero claro, ¿qué ocurre si el cuadro es muy grande o somos muy altos o muy bajos? Aquí podemos recurrir a estas dos soluciones. Una de ellas es fijarse en la altura de todos los elementos altos de la casa, como por ejemplo puertas y ventanas. Fíjate en esa línea imaginaria. Y luego colgar el cuadro a una medida relativamente igual que esa misma altura. Esto no falla nunca, pues creamos una línea imaginaria de altura coherente. La otra solución es algo más abstracta. Consiste en fijarse en lo que rodea el cuadro, tanto en lo que está a los lados como lo que está arriba y abajo, y colgar el cuadro de tal forma que no quede muy pegado a ninguno de esos límites, sino más bien de forma equidistante. Si vas a colgar, por ejemplo, más de un cuadro, 2 o 3, intenta que entre cuadro y cuadro haya alrededor de unos 10 centímetros de separación entre cada pieza para que cada cuadro luzca por sí solo y en conjunto también y no parezca un batiburrillo de ideas y colores. Por otro lado, volviendo al tema de la proporción, también tenemos que tener en cuenta la proporción del cuadro con los elementos que van a ir a su lado, así como con la pared. Por ejemplo, si tenemos una preciosa obra de arte, pero de tamaño pequeño, ponerla en una gran y vacía pared sola quedará reducida, se verá diminuta y sin sentido. Así pues, si vas a poner cuadros en una pared vacía, asegúrate de que ese cuadro es lo suficientemente grande como para no quedar desproporcionado con la pared. Igual ocurre con el resto de elementos que rodean ese cuadro, como sofás y otros muebles. Para que quede proporcionado, el cuadro no debe ser ni muy grande, que casi ocupe más el propio cuadro que el sofá o el mueble, ni muy pequeño, que el cuadro y el mueble se queden completamente ajenos. Utiliza tu propia percepción para ver si ese cuadro es muy grande o muy pequeño. Y si no te sirve esto, piensa que una buena medida sería que el cuadro mida 2/3 del tamaño del mueble. Pero por favor, esta regla es muy flexible, no la tomes nunca como algo rígido, pues el cuadro puede medir algo más o algo menos sin ningún problema. Tómala como una medida orientativa. Respetando la proporción y la ubicación, lograrás que todos tus cuadros se vean perfectamente. Y lo mejor de todo, lograrás sacar el verdadero potencial decorativo que tiene un cuadro para decorar cualquier estancia. Es normal que cuando vayamos a decorar nuestra casa la queramos ver terminada ya y decidamos comprar toda a la vez. Pero esta es la forma más eficaz de caer en precipitaciones de las que luego seguro nos vamos a arrepentir. Empieza por lo básico, por lo que necesitas para vivir. Por ejemplo, si necesitas el sofá, si necesitas la mesa de comedor, elementos que necesites para tu día a día. Y el resto de piezas, tómate todo el tiempo del mundo. Hasta que no veas una pieza y digas, esa es la pieza, no la compres. Si no lo haces así, te puedo asegurar, si no lo has descubierto ya por ti misma, por ti mismo, que más de una de las piezas que compres luego no te servirá o no te terminará de gustar o no la podrás utilizar como tú querías. Ya lo hemos visto muchas veces este punto en varios vídeos, pero las cortinas, la forma de colocar las cortinas afecta tanto a cómo se percibe un espacio que tiene que estar en esta lista de errores de decoración sí o sí. En espacios que tienen un techo estándar comprendido entre 2,40 y 2,70 centímetros, las cortinas siempre desde el techo hasta el suelo. Esto hará que tus techos parezcan más altos y estilizados y tus ventanas queden mejor enmarcadas. Para espacios con techos muy altos o muy bajos, no hay una norma que sirva para todos. Hay que examinar ese espacio de forma individual. No puedo dar ningún consejo. Y no solo la altura de las cortinas es importante, también la tela correcta. Si la tela es muy pesada y opaca, las cortinas te van a robar mucha luz, incluso abiertas, y también mucho espacio físico y visual.
Así que a no ser que necesites cortinas opacas y gruesas por necesidad, las cortinas cuanto más ligeras mejor. Y si tenéis radiadores debajo de las ventanas, como me decís muchos, aseguraros que esa tela que vais a comprar es compatible con el sistema de calefacción que tenéis. Normalmente no suele haber problema, pero también hay diferentes telas, como algunas que llevan mucho plástico y radiadores eléctricos, que sí puede que haya problemas. Por ello, lo mejor que podéis hacer siempre es dejaros asesorar por el profesional de las telas. Él os sabrá decir con exactitud si esa tela es buena para determinado aparato eléctrico o podéis tener algún problema. Como ya hemos visto a lo largo del vídeo, los textiles pueden marcar y marcan la diferencia, son muy importantes en un hogar. Entonces, cuando se trata de comprar textiles, no suelo aconsejar comprarlos online porque pasa más de una vez, y seguro que a todos los que estamos viendo el vídeo nos ha pasado, que has comprado un textil y tenía un color en la web que era precioso, pero cuando te ha llegado a casa ese color era ligeramente distinto y ya no te queda tan bien, no te combina tan bien o sencillamente ya no te gusta. También ocurre con los patrones. Puede que en la web veas el color, un patrón, una pata de gallo, por ejemplo, y lo veas precioso, pero cuando te llega esa pata de gallo es enorme y ya no te gusta. Entonces los textiles, a no ser que sean un par de cojines, cosas que se puedan descambiar fáciles, eso no hay problema en que lo compres, pero cuando te dispones a comprar un textil importante como unas cortinas, una colcha de cama, una funda nórdica o unas fundas para los sofás, ves a la tienda en persona, y si lo vas a comprar online, la mayoría de tiendas suele tener muestras, pídelas. Volviendo de nuevo al tema de la proporción, otro error en decoración muy habitual es el tamaño de las lámparas, la proporción de las lámparas. O se quedan muy grandes o se quedan muy pequeñas. Excepto en la zona del comedor, que ahora veremos esta zona con más calma, en el resto de espacios el tamaño de la lámpara debe ser proporcional al tamaño de toda la estancia. Un ejemplo, en un dormitorio, la lámpara de techo debe ser proporcional a todo el dormitorio y no a la cama, aunque vaya encima de la cama. Si ponemos una lámpara que guarde proporción con la cama, esa lámpara respecto al dormitorio se quedará ridículamente pequeña. En la zona del salón, si elegimos una lámpara de techo que se ajuste solo al sofá, quedará muy pequeña. Tenemos que encontrar una lámpara que tenga unas medidas proporcionales con toda la zona del sofá. ¿Vale? ¿Y cómo sabemos esa medida? Pues aplicando esta fórmula que ya hemos visto en otros vídeos. Si tu salón o la zona de sofá mide, por ejemplo, 5 metros de largo por 4 metros de ancho, se multiplica cada medida por 3. ¿Cuánto mide de largo? 5 metros. Pues lo multiplicamos por 3 y da como resultado 15. ¿Cuánto mide de ancho? 4 metros. Pues lo multiplicamos por 3 y da como resultado 12. Ahora sumamos las dos medidas resultantes, 15 más 12, y nos da como resultado 27. Y ahora multiplicamos ese resultado siempre por 2,5. 27 por 2,5 da como resultado 67,5. Ese es el diámetro de la lámpara perfecto para que guarde proporción con todo tu salón. Bien, ahora veamos la zona del comedor, que nos la hemos dejado aparte. En la zona del comedor, si el comedor está junto a la zona del sofá, es decir, salón y comedor, se debe elegir la lámpara en proporción con la mesa del comedor, no con la zona del comedor. ¿Y cómo sabemos la proporción de la lámpara que necesitamos? De la siguiente forma. Si tienes una mesa redonda o cuadrada, el tamaño de la lámpara debe ser al menos 1/3 del diámetro, no solo de la mesa, sino de la mesa y las sillas, es decir, de todo el conjunto del comedor, porque las sillas también forman parte del comedor y suman bulto. Pongamos un ejemplo con números redondos para hacerlo más fácil. En una mesa redonda o cuadrada que mida 1 metro de diámetro o 1 metro cuadrado, si le sumamos las sillas metidas dentro de la mesa o medio metidas, nos da como resultado aproximadamente 1,5 metros de diámetro o metros cuadrados, ¿verdad? Bien, pues 1/3 de 1,5 metros es 50 centímetros de diámetro. Esa es la medida de la lámpara que necesitaríamos. Una lámpara de al menos 50 centímetros. Aunque esta regla también, por favor, tómala como algo flexible, porque puedes, por ejemplo, sumar algunos centímetros más y llegar hasta lámparas de 70, o si encuentras una de 65 también, o de 45 aunque no llegue, o sea, es flexible, tómala como medida orientativa. Y si el comedor está en otra estancia aparte del salón, la iluminación del comedor, entonces, tenemos que elegirla en base a toda la estancia y no solo a la mesa, pues si no,
Iluminará muy bien la mesa, pero solo la mesa, ya que será una lámpara muy pequeña para iluminar bien toda la zona. O también tenemos la opción de poner una lámpara en proporción a la mesa y luego añadir otros puntos de luz para iluminar la estancia. No medir bien, pero bien, es otro de los errores en decoración que más se cometen y que puede salirlos más caros. Hace un par de años, en casa de una cliente, había en la zona del comedor 2 pilares y era un hueco perfecto para poner un aparador. Después de diseñar el boceto, dibujos y más dibujos, y ella nos aceptó la propuesta, y en esa propuesta habíamos pensado introducir un aparador en ese hueco. Total, que encontramos un aparador la leche de precioso. Era como si lo hubieran hecho para ese proyecto. Definitivamente lo compramos. Cuando llegó el aparador, me llamó la cliente que no cabía. Y le dije, ¿cómo podía ser? Si teníamos 80 centímetros y el aparador medía 79. Estaba un aparador pensado para ese hueco. Y claro, evidentemente, tonto de mí, lo que no medimos fue los rodapiés, los zócalos. Claro, cada rodapié sumaba 1 centímetro, por lo que en total necesitaríamos un aparador como máximo de 78 centímetros, no de 79. Y cuando me refiero a no medir bien, no solo me refiero a medir los rodapiés cuando vayamos a instalar algún mueble de suelo, sino también medir su profundidad y altura para ver hasta dónde va a salir el mueble y para ver hasta qué altura de pared va a llegar. Normalmente, y especialmente en los sofás, medimos el ancho y si vemos que cabe en la pared, lo compramos, pero nos solemos olvidar de la profundidad y de la altura. Y luego, en muchas ocasiones, ese sofá es un bulto enorme que se come medio salón. Esto pasa con todos los muebles. Por ello, siempre miden las 3 dimensiones y de esta forma no solo te equivocarás, como me pasó a mí, sino que te harás una idea clara de cuánto terreno se va a comer ese mueble, tanto a lo ancho como a lo alto, así como de profundidad. El error no viene cuando pintamos las paredes, sino cuando elegimos el color. El color debería elegirse siempre después de los muebles, o al menos teniendo una idea clara de qué tipo de muebles y textiles vamos a tener, por la sencilla razón de que es mucho más fácil cambiar de color de la pared si no nos gusta que cambiar de muebles. Así que antes de decirle al pintor, píntame la casa con este o con el otro color, piensa si ese color que has elegido va a combinarte con los muebles, con tu estilo y con los textiles, ya que si no es así, es muy probable que metas el mobiliario y no te guste cómo queda con ese color de las paredes, por lo que te tocará volver a pintar y esta vez con muebles dentro de casa. Las tendencias están bien, están ahí para que evolucione el mundo de la decoración como cualquier otro ámbito y se sacuda un poco el avispero cada ciertos años y salgan nuevos ambientes, nuevas creatividades, nuevos espacios y podamos ir pues evolucionando, ¿no? Para eso están. El problema viene cuando abusamos mucho de una tendencia. Un ejemplo, hace pocos años se puso de moda el estilo boho renovado, un estilo muy cargante y que si no tenemos cuidado podemos crear espacios como estos. Espacios recargados, imposibles de vivir, imposibles de mantener y limpiar, saturadísimos de texturas, materiales y colores, donde la esencia bohemia del estilo se ha perdido entre tanto ruido visual. Cuidado, no quiero decir que si a ti te gusta tener tu casa así no la tengas, pero como profesional tengo que recomendarte que no abuses de una tendencia. Este es el error decorativo. Si a ti te gusta una tendencia o estilo, como el boho, por ejemplo, aplícalo. Pero aplícalo bien, con cuidado, con mesura, y disfrutarás de un ambiente boho precioso, como este bonito salón, en lugar de este otro, que parece una tienda de textiles desordenada y donde lo bohemio, donde el estilo que se ha querido conseguir se ha perdido por completo por el abuso de la tendencia. No pensar en tu estilo de vida y hacer una lista de tus necesidades es otro de los errores en decoración más comunes y que más caros nos puede llegar a costar. Pues, ¿cómo es el estilo de vida? Es la primera pregunta de la lista de preguntas que le hago siempre a todos los clientes. ¿Dónde coméis? ¿Cuántos sois? ¿Dónde hacen los deberes los niños? ¿Qué hobbies tenéis dentro de casa? ¿Leéis? ¿Veis la tele? ¿Veis la tele en familia? ¿Jugáis en familia? ¿O jugáis solo los niños? ¿Tienen un cuarto de juegos? Piensa en tu estilo de vida o en el estilo de vida de toda tu familia e ir apuntando las necesidades. Luego, cuando vayáis a comprar un mueble, vais a comprar un mueble que os encanta, pero que además se va a ajustar a cómo vivís vosotros, a vuestra comodidad. Un ejemplo, hace 2 o 3 años una pareja se puso en contacto conmigo porque se habían comprado una casa y querían que se la decorara. Y ellos tenían una afición suya, era ver series. De hecho, se compraron una televisión enorme para ponerla para ver las series bien. Y luego en su casa tenían un chaise longue, pero en la nueva casa se habían hartado del chaise longue
y se compraron un sofá recto. Bien, ellos dos eran muy altos, una pareja, los dos muy altos. ¿Qué ocurre? Que cuando se dieron cuenta que ya era tarde, no estaban viendo las series cómodos, porque a ellos les gustaba ver las series tumbados, y al prescindir de la chaise longue, poner un sofá recto, como los dos eran muy grandes, no estaban tumbados tan cómodos como lo estás cuando estás en un chaise longue, que uno está para un lado y otro está para otro, por ejemplo. Este es solo un ejemplo. Si hubieran hecho su lista de necesidades, en lugar quizá de coger ese sofá recto, hubieran pedido una chaise longue o hubieran quitado la mesa de centro enorme que pusieron para poner dos puffs o una otomana donde extender los pies y ver las series como ellos quieren. Por eso te digo que la lista de necesidades apunta. A mí me gusta ver el fútbol. ¿Y cómo veo el fútbol? Pues con una pierna para acá y otra para allá. Perfecto. Pues cuando vayas a la tienda de sofás, tienes que encontrar un sofá que te guste, por supuesto, pero que te permita tener una pierna para allá y otra para allá. He querido dejar este punto para uno de los últimos, porque con los recursos que hemos visto a lo largo del vídeo vamos a poder arreglar mejor este punto. La mayoría de mis clientes, cuando hablo con ellos y me cuentan las ideas que tienen para decorar su casa, son ideas realmente buenas. Te puedo decir que el 90% son ideas buenísimas, pero no las llevan a cabo porque temen arriesgarse, temen que les quede mal. Pero si esas personas hubieran aplicado esas ideas sin mí, te digo que más del 90% les hubiera quedado de madre. Y cuando digo que te arriesgues, no quiero decir que te arriesgues en, oh, mira qué sofá de 8.000 euros, me lo llevo a casa, punto. No, cuidado, vamos a pensar las cosas. Pero si tú tienes una idea que es relativamente, pues, pintar una pared de un color, añadir dos cuadros, cambiar los cojines, arriésgate, toma la iniciativa. Más que arriesgarse, la palabra sería seguir tu instinto. Porque esas ideas que tú tienes nacen de tus gustos. Nacen de cómo percibes tú tu casa, de cómo conoces tú tu casa y de cómo es el estilo de vida dentro de tu casa, que nadie mejor que tú conoce. Por lo que esa idea que tú tienes, cuando la lleves a cabo, que seguramente será totalmente acertada, te va a crear un rincón o un espacio totalmente personalizado, o sea, es decir, con personalidad. ¿Qué ocurre cuando no nos arriesgamos o cuando no nos fiamos de nuestro instinto? Que copiamos. Consciente o no, copiamos. No sabemos qué hacer, vamos a ver si mi idea queda bien. Entonces ves tu idea, si queda bien, y ya copias esa idea o te inspiras en ella, y al final, ¿qué es lo que pasa? Que, pues lo que pasa ahora mismo, que nos metemos en Instagram o Pinterest y todas las casas son iguales, un calco una de otra. Que si te gusta así tener la casa, a mí me parece perfecto, cada uno que tenga la casa como quiera, pero si quieres una casa con personalidad y hecha para ti, entonces sigue tu inspiración, siguiendo los consejos que hemos visto de pedir muestras, hacer muestras en las paredes y medir bien, no te vas a equivocar nunca y tendrás una casa totalmente personalizada, es decir, una casa con personalidad. Este es el punto más importante y por eso lo he querido dejar para el final, también es el más aburrido. Pero también es el más fácil de corregir. La iluminación es la que determina si un espacio se ve bien, es bonito o es feo. Por suerte, como digo, es muy sencillo de corregir. Básicamente, fíjate en tu hogar. ¿Por las noches tienes una iluminación adecuada o todo parece medio apagado y con muchas sombras? Si es así, simplemente cambia la bombilla por una más potente. Cuidado, estoy diciendo una bombilla más potente, no una bombilla más fría. La luz en los interiores, excepto en el baño y en la cocina, debe de ser cálida, con una temperatura comprendida entre 2700 y 3000 grados Kelvin. Pero la potencia, los lúmenes, deben ser los adecuados para que cuando encendamos las luces por la noche veamos nuestro hogar en plenitud, sin sombras ni medio apagado, triste o grisáceo. Esto hará que la decoración luzca de verdad. Otra cosa que funciona muy bien siempre es tener más de un punto de luz además del cenital. Así pues, añade una lámpara de mesita, una lámpara de pie. ¿Por qué? Porque así podrás ir jugando con la iluminación a tu gusto, mientras mantienes una iluminación adecuada. Podrás tener una iluminación más puntual, más tenue, más viva, etc. Por el contrario, puede pasar que si cada vez que enciendes las luces de tu casa por la noche tienes que ponerte gafas de sol, es que tienes una luz excesiva, obviamente. En ese caso, compra una bombilla con menos lúmenes o instala reguladores de luz y lograrás una iluminación más armoniosa y equilibrada. Espero que os haya servido un poco de ayuda y si tenéis alguna duda ya sabéis que podéis dejar un comentario que yo estoy encantado de responderos. Gracias por estar ahí y nos vemos en los próximos vídeos. Dale.